Buenos días, buenos días, hermanos. Buenos días. Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes. También doy gracias a Dios al Consejo Pastoral por esta oportunidad nuevamente que me dan de venir a compartir con ustedes la palabra de Dios a través de esta epístola de Romanos para edificación propia y de esta su iglesia. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor edificándonos a todos. Gracias, Señor, te doy por este nuevo día que nos has dado a todos nosotros por estar aquí, para venir a edificarnos mutuamente, Señor, para honrar tu nombre y para seguir adorándote, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has ido llevando a través de la epístola de los Romanos. Y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento a todos nosotros para que podamos entender lo que tú nos has dejado que entendamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos viendo esta epístola a los Romanos que muchos dicen que es el Evangelio de Dios, y lo he dicho antes, que no se necesitaría escribir más epístolas, ni siquiera los Evangelios, si solamente leyéramos Romanos. Y aquí donde el apóstol durante los primeros 11 capítulos nos ha enseñado la doctrina de la justificación a través de la fe y la gracia. Que la justificación es posicional. Cuando somos justificados ya estamos en Cristo, no necesitamos ir a ninguna parte, ya estamos en Él. Pero ¿qué pasa a partir del capítulo 12? A partir del capítulo 12 enseña el camino de la santificación, que es el camino a la glorificación, y es la vida práctica del cristiano. Nos dicen los primeros 11 capítulos, ¿qué recibiste? Ahora, ¿qué debes hacer? Este no es un consejo. Del 12 al 15 son mandatos de Dios a través del apóstol. Y Él nos dice que rindamos culto racional en adoración a través de nuestros cuerpos vivos, no viniendo a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a adorar, venimos a continuar adorando. Nosotros cuando nos presentamos día a día en nuestras labores, con los amigos, en donde estemos, tenemos que glorificar y adorar a Dios con nuestro comportamiento, ¿sí? Y ahí estamos siendo sacrificios vivos, no aquí. Aquí llegamos a adorarlo, a culminar esa semana en alegría. Y es a través de esta epístola que luego nos enseña, a partir del capítulo 12, los deberes y comportamientos del cristiano. Es como tirar una piedra a un río, que vemos que cuando cae empiezan las olas a volverse como círculos. Cuando cae la piedra, nos dice el apóstol que tenemos deberes de comportamiento personal, y ahí es donde nos dice que aborrezcamos lo malo, sigamos lo bueno, y nos amemos sin fingimiento. Y luego una onda más, dice, amemos al cuerpo de Cristo. Estás en el cuerpo de Cristo y el Señor te ha dado dones espirituales. Ámate dentro de la iglesia, amémonos. Y luego otra onda más, y dice, no se queda allí. Ahora ama a tu prójimo, al no creyente. ¿Y cómo lo amas? Bendícelo, ora por él. Y luego de eso nos dice, y a tus enemigos los tienes que amar y bendecir y orar por ellos. Y así se va ampliando la onda. Y ahora llega y dice, y tú, hijo de Dios, vives en una sociedad y tienes que ser ejemplo de la sociedad. Ahora tienes que respetar la autoridad civil porque esta la puso Dios. Un misterio que nos está compartiendo. Respetemos las autoridades, sometámonos a ellos, démosles honra a ellos. Seamos ejemplos ciudadanos, dice el Señor, pero no ciudadanos de acá, ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, porque eso es lo que somos cuando somos justificados. Y luego continúa en el capítulo 13, versículos 7 y 8, que es lo que nos trae hoy. Y dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Inmediatamente sigue diciendo, no debáis nada a nadie. ¿De qué se trata no deber? Nos acaba de decir que paguemos. Entonces, ¿qué no debemos de deber? No debemos de deber tributos, impuestos, respeto y honra a los demás.
De eso se trata, no debamos eso como cristianos. Y dice, si no amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está enseñando el apóstol aquí no es que el cristiano no deba tener deudas, sino que el cristiano tiene que pagar las deudas. Y hablando de parte económica, es paga tus deudas. De hecho, todos vivimos endeudados. Levante la mano quien no tiene deudas. Todos vivimos endeudados. ¿Por qué? Debemos la luz, el teléfono, el Sky o los que tengan televisión paga, lo que sea, debemos los impuestos, todos tenemos deudas. Aquí lo que dice el apóstol es, paga tus deudas. Y nosotros como cristianos tenemos que saber hasta dónde podemos llevar nuestro endeudamiento para hacer testimonio. Y también debemos pagar a tiempo nuestras deudas. Y no solamente las deudas monetarias, sino las de honor, las de honra, las de reconocimiento a los hermanos. Y también establece que una deuda impagable es el amor los unos a los otros. Decía yo en el estudio que no le podemos decir a la esposa, mi amor, te amo y aquí te dejo, ya no te debo nada. No pasa, ¿verdad? Ni con los hermanos, ni con la papá, ni con la mamá, ni con nadie. Eso es el amor. Y el amor que está hablando aquí es un amor diferente. No es un amor de nosotros, no es un amor natural. Porque el amor natural, como dicen los griegos, es el amor eros, el amor de la atracción, de la simpatía, del que me caes bien, y ayer me caíste bien, mañana me caes mal, hoy te quiero, mañana te odio. No es ese amor. El amor que habla aquí es del amor ágape. Y el amor ágape es un amor divino, no es un amor de apapachos. Porque en la Escritura cuando vimos Jesucristo los abrazaba a todos y los apapachaba. Pero Él mostró amor, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es el amor de Dios, porque el amor viene de Dios. Como dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que es un amor vertical, viene de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Y cuando Él nos amó, porque Él nos amó, ¿y cómo nos amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y más tenga vida eterna. Nos amó enviando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Y al recibir ese amor, nosotros correspondemos ese amor. ¿Cómo? ¿Cómo correspondemos los cristianos al amor de Dios? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Ojo, el amor a Dios, el que yo tengo por Dios. Que guardemos sus mandamientos, lo repite aquí. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son nada más sino la moral y el carácter de Cristo. Hacer las cosas, seguir lo bueno, aborrecer lo malo. Y tercero, cuando este amor vertical va y viene, ¿qué dice el Señor? Ahora que ustedes tienen el amor del Señor, de Dios, tienen que mostrarlo al mundo, para que el mundo sepa que son mis hijos, que son los discípulos de Dios. No es que nosotros nos amemos porque nos queramos amar, es porque nos amamos para mostrar el amor de Dios y de Cristo en nosotros, para que el que nos vea diga, ese es un cristiano. Ellos se aman. Pasa algo raro en esa iglesia, todos se aman. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces no es un amor de que nos apapachamos, nos queremos porque es un amor como el mundo, no, es porque el Señor te está diciendo, es porque así van a ver que ustedes son mis discípulos, es un mandato. Y el amor natural es imperfecto, el amor de Dios, el amor ágape, es un amor ¿de qué? De obediencia. Muchas personas dicen, pero es que me cae tan mal y tengo que ir a la casa de él, tengo que ayudarlo, la palabra, sí, te toca. Porque es obediencia, es un mandato. Si el rey manda al súbdito, ve y vas a ese pueblo y llevas esta carta, lo lleva. No dice nada, ni siquiera pregunta, la lleva. Ese es el amor de Dios. Vemos en 1 Corintios 13:4-13 para entenderlo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este amor, ¿quién lo tiene? Levante la mano que el que tenga este amor. ¿Todos los puntos? ¿Todos los puntos? Yo no lo tengo. Yo fallo en alguno de vez en cuando. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo. Aquí estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios es perfecto. Ahora, hermanos, ahora sí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque Cristo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, nos dio Dios, el amor de Dios a través del Espíritu Santo a nosotros cuando nos justificó. Entonces sí tenemos el amor de Dios y este es un mandato. Y como mandato tenemos que decir que me gozo en la verdad y no me gozo en la injusticia. Todo lo soporto, las aflicciones, todo lo tengo que soportar. ¿Sí? Hasta el enemigo lo tengo que soportar, porque es el amor de Dios. ¿Sí? Él decía, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, de este amor es que está hablando el cumplimiento de la ley. ¿Sí? En Romanos 13:9 continúa diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, siendo siempre Pablo un rabino educado por Gamaliel, muy estructurado en las Escrituras, él siempre se va a las Escrituras del Antiguo Testamento y cita estos pasajes, incluso cuando habla del amor no hace mal al prójimo, en el 10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Él cita también a Jesús en estas frases. ¿Y por qué cita estos mandamientos de la ley de Moisés, la que el Señor le dio? Porque son los que van en contra del amor, son los que van en contra del ser humano contra el ser humano. Estas son las cosas que el ser humano normalmente en su pecaminosidad hace. ¿Sí? No cometerás adulterio, eso es lo más común en nuestros días, en una tierra llena de maldad y que se le da la espalda a Dios, es común y esto duele al hermano. Esto cuando ese amor no es propio de un cristiano, porque le estás haciendo daño a un hermano, a una persona, a un prójimo. No matarás quiere decir no asesinarás. Es quitar el fruto que Dios en su creación puso en esta tierra, la vida. No tenemos derecho y eso va en contra del amor. El que mata, mata en odio, no mata en amor. No hurtarás. Las personas consiguen sus cosas con esfuerzo y no es amor quitarle las cosas que las personas consiguen. No dirás falso testimonio, esto sí que es importante. Yo leía el Salmos 15, 1, 3, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Entonces, el que no da falso testimonio, ¿qué pasa? Va a morar en el monte santo de Jehová y va a ser tenido como justo a través de Jesucristo. Por eso nosotros no damos falsos testimonios y no codiciamos nada, ni el prójimo, ni los bienes, ni nada de lo que tenga el prójimo. Entonces estos son los mandatos que van en contra del amor que el apóstol quiso sacar aquí para sus hermanos en Roma y enseñarles acerca de este misterio, podríamos decir. Vemos cómo en Mateo 22, 37, 40, el Señor, o mejor Pablo, se está refiriendo a esta ley espiritual, de cumplir la ley a través del amor. Dice en Mateo 22, 37, 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Ese casi todos lo conocemos. Pero después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y Pablo, ¿qué nos dijo en el 8? Que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué nos dijo en el 9? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué dijo Jesucristo? Amar al Señor y al prójimo
es el cumplimiento de la ley. Entonces esto no lo dice Pablo, lo dice el Espíritu de Dios como mandato. Cumple la ley porque cuando tienes amor no infringes la ley de Dios. Y no la infringimos porque tenemos la justicia imputada de Cristo en nosotros. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire cómo cambió aquí. Y esto se refiere a que al no deber nada a nadie y al tener amor por el prójimo, dice, y esto que estamos hablando, conociendo el tiempo. Y aquí el tiempo no se refiere al tiempo cronológico, a cronos, se refiere al tiempo kairos, que es una época, ¿sí? Es una era. Conociendo el tiempo en que estamos viviendo. Él les está hablando que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño? Veíamos en el estudio de Tozer del letargo espiritual. Porque el cristiano no debe vivir como si este fuera el reino. Nosotros no debemos preocuparnos por las guerras, por lo que está pasando, porque sí hacen o no hacen. Sí debemos enterarnos, pero ¿eso qué hace? Nos da un testimonio de la Escritura. Todo lo que pasa hoy día y ha pasado después de que Cristo vino, la primera vez, da testimonio. Entonces, en este tiempo es hora de levantarnos del sueño. También lo dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no era para los no creyentes, esto era para los creyentes. Despiértate tú que duermes, porque estás dormido entre cadáveres. Te estás durmiendo al lado de los cadáveres y no te das cuenta que estás vivo para Cristo, ¿sí? Y levántate de los muertos para que Cristo te alumbre ante el mundo. No debemos dejar esto y perder esto de vista. Los creyentes se han estancado, muchos, en la Iglesia Universal de Cristo, porque este letargo es trabajado por las huestes espirituales, por Satanás mismo, porque él trata de destruir la iglesia. ¿Cuáles son las tres bases de la iglesia? La fe, ¿sí? El objeto de la fe y la meta de la fe. ¿Y Satanás qué ataca? ¿Sí? Ataca la iglesia y la base de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de falsos maestros, desvirtuando la palabra de Dios. Y también el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Cristo, ¿sí? Pero la iglesia de sana doctrina predica la segunda venida de Cristo. Satanás dice, no, son los pecados, y ya los perdonó, y pueden pecar, y Él los limpia todos los días. Puede tener noviecita, puede tomar traguito, eso está bien. Pero no piense que Cristo viene, tranquilo, eso todavía falta. Él ataca a la mente con eso. Y también la meta de la fe. Muchas iglesias progresistas, ¿cuál es la meta? La felicidad. Hermanos, aquí les prometo que todas las deudas se van a acabar después del día de hoy. Vengan acá todos, depositen aquí un dinero y ya se les sacaron las deudas. Hermanos, la felicidad viene porque Cristo se las va a dar. Ese no es la meta de la fe. ¿Cuál es la meta de la fe? La santidad. La meta de la fe es la santificación. Esa es la meta del verdadero cristiano. Si vamos a 1 de Pedro 4, del 7 al 8, Pedro habla algo similar a lo que estamos viendo aquí en Romanos 13:11. Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando dice el fin de todas las cosas se acerca, está hablando que se termina un ciclo. Y está hablando, dicen los eruditos, de la venida de Cristo. El fin de las cosas no es, el Apocalipsis. Porque ¿quién de aquí va a ver el Apocalipsis? Levante la mano. No lo vamos a ver, porque si nosotros somos cristianos y creemos en el arrebatamiento, primero vamos a ser arrebatados con Cristo en las nubes. Entonces, nosotros no vamos a ver, va a haber un cambio cuando venga el Señor, y por eso dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Vuelve y habla como Pablo, ferviente amor. Esperen en Cristo, esperen que ya el fin está cerca, pero esperen en el Señor teniendo ferviente amor. El amor es una clave importantísima espiritualmente, y ellos la resaltan todo el tiempo, porque el amor cubrirá
multitud de pecados. Entonces, cuando se habla de la venida de Cristo, estamos hablando del cambio de era. Y estamos hablando que nosotros debemos caminar en esta meta que es la glorificación a través de la santificación, que es este peregrinar en la tierra. En la segunda venida de Cristo vamos a ser glorificados en nuestros cuerpos. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que estamos esperando. No estamos esperando quedarnos aquí. Ninguno se va a quedar aquí, de hecho. Estamos esperando que Él venga. Cuando Cristo entró al reino, o trajo su reino a la tierra, fue cuando María lo engendró. Ahí llegó el Rey a esta tierra. Y el reino de Dios vino en un estado de gracia a la tierra. Un estado de gracia para separar a su pueblo y a los elegidos. Y el reino de Dios que viene, que estamos esperando, es el reino de la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando fuimos elegidos, como dice la palabra de Dios, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Él. Nosotros fuimos adquiridos por sangre, por eso dicen que el amor y la bondad, o la senda del amor y la bondad, decía un predicador, está pavimentado con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos redimió a través de su sangre para que fuéramos su pueblo. En la iglesia primitiva, ellos predicaban que en los primeros siglos la predicación no era perdón de pecados. El enfoque no era el perdón de los pecados. Él era la resurrección de los muertos. Ellos querían resucitar. Vemos en 1 de Tesalonicenses, cuando dice, en 1 de Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto no, Pablo no lo está diciendo para nosotros, es decir, sí lo dice, pero en ese tiempo él lo dijo para ellos. Ellos estaban esperando, ellos estaban convencidos de que Jesús iba a venir por segunda vez en su tiempo. En 2 de Tesalonicenses vemos que hubo un alboroto porque ya vino el Señor y yo me quedé y a mí no me llevó. Ellos estaban esperando. ¿Pero por qué ha pasado tanto tiempo? No ha pasado tanto tiempo. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿Cuál es el último tiempo de la humanidad? ¿Cuándo empezó? Cuando Jesucristo vino. Cuando Él trajo el reino. Este es el último tiempo. Los últimos días, los últimos tiempos es a partir de que Cristo vino, resucitó y desde ahí empezó el reloj de Dios a funcionar. Ese es el último tiempo. Por eso dice que estamos más cerca de nuestra salvación. Claro, nosotros estamos más cerca que nuestros hermanos de hace 2000 años. Y estaremos más cerca y estarán más cerca los que vengan en el tiempo del Señor. ¿Sí? En 2 de Pedro 3:4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Eso es mentira. ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? No ha pasado nada. Pero también dice Pedro, mas, oh amados, en 2 de Pedro 3:8-9, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si vemos eso, han pasado 2 días de Dios, casi 2 días y un poquitito más, desde la venida de Cristo. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? En el reloj de Dios estamos cerca. Entonces, no es que Él retarde su promesa, es que en la eternidad no hay relojes. En la eternidad de Dios no hay tiempo. Él hizo el tiempo para nosotros, pero Él desde la eternidad domina de principio a fin toda la historia de la humanidad. En el tiempo de Él, que es rápido, todo pasa. 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué es esto?
Él ahora cambia un poco del tiempo de la época y ahora califica la noche, ¿sí? La noche está avanzada. Es la esfera de las tinieblas, está avanzada. Hoy vemos que al acercarse el día, la noche es más densa. El enemigo ataca más. Hoy estamos viviendo y viendo atrocidades morales que jamás o se han visto también en el pasado, en el Imperio Romano, pero nosotros estamos viendo, incluso a través de los gobiernos, legislar a favor de atrocidades. Yo les decía, no sé si lo dije aquí antes, en Colombia están legislando cambiarle el sexo a los niños de 3 años, porque sus padres lo requieren. Un padre dice, no va a ser niño sino niña, opérenlo. Y eso está en el Senado de la República. Atrocidades están pasando. Entonces las tinieblas son más densas. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces todo lo que está pasando en el mundo es para que la gente que haga. El objetivo es vivir felices acá. Vivan como quieran, hagan lo que quieran y el mundo va a ser mejor. Pero no miren a Cristo. Estamos en una época muy controlada por las tinieblas. Y el Señor siempre nos dijo en Efesios 6:12 que esto es una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad, y eso es lo que estamos viendo todos los días. La maldad avanza, la noche avanza, el día se acercó. Cuando el día se acercó, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo. Él va a venir. Es enfático en la traducción original que no es que se acerque al día, sino que el día se acercó ya. Enfatiza de que el día se acercó ya. Cristo está cerca, su segunda venida está cerca. Por eso el tiempo del pecado, la incredulidad, la rebelión espiritual del hombre está cerca a su fin. Todo el tiempo de la iniquidad va a acabarse. Y viene el día del Señor. Cuando el Señor viene el día, no es el día como el que conocemos, que va a venir otro día, después otra noche, no, viene el día, ya se acabó las tinieblas. No van a haber más tinieblas. El Señor viene. Y debemos renunciar nosotros, nos dice el apóstol en el capítulo 12:2, nos dice, renuncien al mundo, no se amolden a este mundo. Por favor, no se amolden. Y hoy yo creo que es más cierto para nosotros porque tenemos más ataques, tenemos televisión, computadores, ¿cómo llaman aquí? Espectaculares. Por todas partes nos están atacando la mente. Entonces nosotros tenemos que tener más cuidado de esto y no dejarnos amoldar al mundo. No quiere decir que vamos a ir al pragmatismo de que no voy a ver un partido de fútbol, no voy a ver un partido de béisbol. No, eso no se trata. Nosotros como cristianos sabemos discernir las cosas buenas y las cosas malas. En Mateo 24:10-12 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso no está pasando. Y hermanos, pasa en la Iglesia Universal de Cristo. La gente se está enfriando. ¿Qué quiere decir? Letargo espiritual. La gente está en el jajaja, jejeje, vamos hermanos, y luces y fiesta, y el Señor nos va a bendecir, y vamos acá y vamos allá, y se está enfriando el corazón. Esa es una forma de enfriarse. Otra forma de enfriarse el corazón es que los cristianos, cuando vemos noticias, vemos atrocidades, guerras, rumores de guerras, todo lo que está pasando, entonces nos entristecemos y empezamos, ¡ay, Señor! ¡Qué duro está esto! Eso quiere decir el corazón se te está enfriando. El Señor nunca en su palabra dijo, el reino de Dios y su justicia es este que estás viviendo y vívelo feliz y saca el mejor provecho. Él no lo dijo. Él dijo, ustedes van a estar aquí en camino de santificación. En camino de santificación, en luchas constantes. Por eso dice, vistamos las armas de la luz. Es necesario entender que cuando estamos en medio de las tinieblas, el Señor cuando nos redimió y nos dio vida nueva espiritual en Cristo, nosotros
tomamos armas, las armas de la luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en este mundo. Un cristiano no puede vivir en el mundo de las tinieblas y en el mundo de la luz. No existe. El que hace eso no ha sido justificado. El cristiano tiene que resplandecer con la luz de Cristo en el mundo. Por eso dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Esta es una generación maligna? ¿Las anteriores han sido malignas? Siempre. El cristiano ha vivido en generaciones malignas. Y perversa. Atrocidades que escuchamos y vemos en las noticias, ¿no? En medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Por qué resplandecemos como luminarias en el mundo? Porque llevamos el carácter de Cristo, como nos decía el apóstol, en amor al prójimo, a los enemigos. Somos extraños, somos extraterrestres. Cuando una persona mira a un cristiano y dice, oye, ¿él mató a tu hijo y lo amas? Sí, tú no eres de este mundo. Te robó el carro y lo amas y lo perdonas, tú no eres de este mundo. ¿Sí? Porque resplandecemos con una luz extraña para el no creyente. Pero para nosotros sabemos que estamos resplandeciendo la luz del reino, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Espiritualmente nuestra luz brilla porque Cristo brilla en nosotros. Y las armas aquí, ¿qué indican? Indican una lucha. Cuando se habla de armas, ¿de qué se habla? Cuando escuchamos, hay armas. Guerra, ¿no? Guerra, estamos en guerra. Entonces se habla, y dijimos que no era una lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, es guerra espiritual. Entonces tenemos las armas, ¿para qué? Equipados para luchar contra las tinieblas. Estamos metidos como soldados en una batalla de 24/7, y lo decía anteriormente, hasta en la noche nos atacan. Y pidámosle al Señor para que nos libre nuestra mente y no nos dejemos tentar de esos pensamientos. Y debemos estar atentos y luchar y brillar. Por eso en Efesios 6:14 al 18 Él nos dio las armas, ¿sí? Que habla del vestido de la coraza de la justicia, el calzar los pies con el presto del evangelio, y apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Él nos dio las armas de la luz, porque no necesitamos ir a agarrar me robaron el carro, agarra un revólver y mátalo. No pasa nada. Lo mataste, no pasó nada. Porque mataste un cuerpo. Porque el espíritu maligno migró hacia otra casa. Por eso con las armas espirituales, sí, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros destruimos y no nos dejan, o no deja el Señor que el maligno nos tiente o nos haga daño. Vamos al siguiente, Vamos al 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidias. ¿Por qué él hablaba, Pablo, aquí de esto? Porque era lo común en el Imperio Romano. En un pueblo politeísta, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían fiestas, lujuria, borracheras, glotonerías, lascivias, era lo común. Y los hermanos gentiles resucitados por Cristo espiritualmente venían de ahí. Entonces él les habla de estos comportamientos de no entregarse, y eso también viene a nosotros, no entregarnos a esto. Porque esos actos en esa época ocurrían para alabar los dioses. Incluso se habla del dios Baco, de que eso hacían los romanos. Entraban en borracheras, lujurias, orgías, y era común para ellos. De hecho, cuando dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, que en ello hay desilusiones, hay conflicto. Él no está hablando allí más que el comportamiento de ellos. Se emborrachaban todo el tiempo, y ellos creían que emborrachándose veían
a sus deidades y todo lo demás. Y esto pasa en la India. Creo que les comenté la vez pasada, ¿no? La fiesta de las luces de la India, no sé cómo se llama, tiene un nombre extraño en la India, tuve oportunidad de ir. Eso es vicio, marihuana, licores de marihuana, y la gente se pierde tanto que saben cuándo iniciaron las fiestas, pero no saben cuándo terminan ni dónde van a terminar ellos. Es una locura. De eso habla el apóstol. En 1 Tesalonicenses 5, 4 al 11 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De qué día está hablando? De la venida de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo mismo que acabamos de ver. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, quiere decir somos del Señor. Vivimos en Cristo. Estamos en Cristo, mas no vivo yo, Cristo vive en mí, yo soy del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Lo mismo que dijo en Efesios. Armas espirituales, almas del alma contra este mundo impío. Romanos 13, 14 dice: si no vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo es santificación, y santificación progresiva. Veíamos que cuando somos justificados posicionalmente, ya estamos vestidos en Cristo. Ya saliste, tu uniforme, ahí estás. Tus armas espirituales, ahí las tienes. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Te vas a quedar dormido, como dice acá? ¿O vas a caminar y luchar? Porque no tienes, como dicen acá, de dos sopas. Ya estás con el uniforme, estás con las armas, y así te duerma, te van a atacar. Te van a atacar. Porque todavía no estás en la glorificación. Todavía no tienes el cuerpo glorificado, pero el Señor te mandó el Espíritu Santo, las armas espirituales, y ya tienes la santificación que tienes que luchar con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo tú manifiestes que te estás acercando al Señor, a su carácter. Dice 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Eso lo hemos visto, pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo? Está raro, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo de gloria en gloria? Eso es extraño. ¿Cómo lo hago? Estudiando la palabra de Dios, conociendo el carácter de Cristo. En cuanto más oramos y dependemos del Espíritu Santo, nuestro comportamiento va a ser más parecido al de Cristo. ¿Sí? Si nosotros como ciudadanos leemos la Constitución, ¿qué pasa? No cometemos infracciones. Si sabemos que andar a 250 kilómetros nos multan, ya lo leímos, no lo vamos a hacer. Y es lo mismo acá. Si nosotros meditamos, lo mismo en sentido figurado, pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, sabemos cómo debemos comportarnos. Y en el camino de santificación es lo que decía el apóstol: sacrificios vivos, culto racional. Eso es la santificación, ser un sacrificio vivo para el Señor todos los días. ¿Cómo contestamos ante las agresiones, ante los insultos, ante las necesidades, decía él, ante la caridad, ante la necesidad de los hermanos? ¿Cómo edificamos la iglesia de Cristo? ¿Cómo aguantamos? Hermanos, no es fácil, el ser humano no es fácil, es muy difícil. Se han hecho pruebas de personas que las meten a vivir juntas y salen que se matan, se odian. ¿Cuál es la diferencia a nosotros? ¿A nosotros nos meten en un experimento de esos, no va a pasar lo mismo? ¿Quién levanta la mano que no va a pasar lo mismo? Amén. Pero pueden haber destellos de la carne, ¿sí? Ay, es que la hermana así, ¿viste que no me saludó? No, aquí no pasa, gracias a Dios, pero mira cómo pasó el hermano y nunca pensamos, el pastor no me saludó. Debe ser que
algo le preocupa al pastor, voy a orar por él. Esa debería ser la reacción, ¿verdad? No que el pastor pasó y ni me vio. Quizás no te vio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que si tenemos el vestido de Cristo, tenemos que obrar como Cristo. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿quiénes son? Los justificados. ¿Y quiénes son los justificados? Los que nacieron de nuevo. ¿Y los que nacieron de nuevo quiénes son? Los elegidos. ¿Y los elegidos de Dios quiénes son? Los cristianos. Y dice, de Cristo estáis revestidos. Ya, lo que dije ahora. Cuando eres justificado ya tienes a Cristo, si en verdad es que Cristo vive en nosotros. Ya tenemos el uniforme, ahora actúe, dice el apóstol. Porque dicen Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros no vivimos más, Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, no mi vida, Cristo en mí, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor venga en el rapto, nosotros vamos a ser manifestados en la resurrección de nuestros cuerpos como Él es en la gloria que estamos esperando. Nosotros estamos aquí y venimos a la iglesia. Yo por lo menos vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque yo quiero recibir mi cuerpo glorificado y vivir en el reino de Dios. Por eso. Yo sé que todos vamos a morir, todos nos vamos a ir. Entonces, ¿para qué gasto tiempo en otras cosas que no son relevantes a lo que Dios me ha dicho cuando me justificó? Cuando el Señor nos ve, cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Nos ve a través de Cristo. No nos ve a nosotros, nos ve perfectos, nos ve en justicia y perfectos. Pero nosotros, en nuestra condición de peregrinos en esta tierra, en nuestro tiempo aquí de santificación, tenemos que ser instrumentos para ser usados por Cristo. No para que el Señor nos vea buenos. Él ya nos ve buenos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir nuestra vida para que se manifieste Cristo en nosotros y nos use. Para que todos los llamados puedan recibir a través de nuestra luz a Cristo. No por nosotros, porque Él nos está usando. O sea que nosotros lo que hacemos no es para que el Señor nos vea. Ya si estamos en Cristo, Él nos ve en Cristo, Dios Padre. No proveáis. La palabra proveer, cuando dice no proveáis para los deseos de la carne, aquí es pronoia, que es provisión. Tiene un significado de premeditación o planeación anticipada. Proveer es que el pecado nos tira la semilla, ¿no? Entonces, si dejamos florecer esa semilla, estamos premeditando el pecado. ¿Y el pecado qué va a hacer? Va a crecer, ¿verdad? Entonces, es una advertencia. No proveamos a esto. Los pecados en nuestra carne pecaminosa se despiertan por las tentaciones, ¿sí? Santiago 1:14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus deseos, es atraído y seducido. Entonces, sus propios deseos, tus deseos, mis deseos, ¿sí? Después de que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, crece y da luz a la muerte, ¿sí? Entonces, nosotros debemos presentar nuestra mente y enfocar nuestra mente en las Escrituras y saturarnos de la palabra de Dios. Y en los momentos de verdad que siempre yo hablo, aquí es como somos guerreros, ¿verdad? Somos soldados. Esto es como una sala de guerra, donde hay generales que nos ayudan, capitanes, comandantes, que nos dicen cómo pelear la batalla. Entonces aquí nos están diciendo, oye, si decían en el estudio, si tu debilidad, porque dice tus propias concupiscencias, son las mujeres, es el juego,
¿sí? Es cualquier otra cosa. Si estás enfrente de ello, huye. Huye. No te dejes tentar, porque tú no puedes, la carne es débil. Nos lo dice el Señor. Entonces no que yo hoy diga, no, yo siempre, cuando yo no era cristiano, mujeriego, pero esos que de primera línea. Y ahora, siendo cristiano, voy a andar en medio de lo mismo y a mí no me va a pasar nada porque Cristo vive en mí. Pero te está diciendo que la carne es débil, puedes caer. O el jugador, no, yo voy a ir a los casinos de Las Vegas y voy a estar mirando a mis amigos jugar, vas a caer, porque estás alimentando el pecado. Sentir el deseo de pecar. ¿Quién de aquí no ha sentido el deseo de pecar? Yo he sentido el deseo de pecar. Se siente, ¿verdad? Y pecar no solamente tiene que ver con cosas sexuales, tiene que ver con maltratar a alguien, tiene que ver con hacer algo malo, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos eso, es evidencia ¿de qué? De que tenemos la presencia del pecado en nosotros, porque el pecado, nosotros fuimos liberados de la condenación del pecado, no de la presencia del pecado. Y cuando nosotros, ¿sí?, cumplimos el deseo del pecado, es evidencia ¿de qué? Del poder del pecado. El poder del pecado es grandísimo, es tan grande que necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para poder soportarlo. El poder del pecado es más grande que 1000 bombas atómicas. Es tan grande el poder del pecado que nuestros cuerpos no son resucitados con nuestras almas en esta vida. Porque es tan grande la magnitud de este bicho que tiene que destruirse ese cuerpo. Y tiene que venir el cuerpo de gloria, el que fue en el principio, con Adán en el paraíso. Porque está contaminado y tiene poder, es una bomba atómica. Pero el Señor, gracias a Él, por nuestra justificación, nos ayuda a resistir ese poder. Y el proveer para el pecado se origina en nuestros corazones, mentes, emociones y voluntad. Decía el Señor en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué está diciendo? Hermanos, son débiles, no anden solos, andan en guerra, tienen las armas espirituales, están listos para la batalla. Yo estoy con ustedes porque les mandé el Consolador, el Paracletos, para que esté con ustedes todos los días hasta que sean glorificados. Ahí no necesitamos ya el Espíritu Santo, pero mientras estemos aquí, sí. ¿Y cómo sabemos y cómo podemos seguirlo? A través de las Escrituras. ¿Para qué? Para no caer en las tentaciones. Nadie se libra. Aquí ninguno de nosotros puede decir, yo me libro, a mí no me va a pasar. Puede pasar. Puede pasar. Tenemos que estar firmes, como soldados, siguiendo todas las órdenes y todas las guías que el Señor ponga en los líderes y las personas que Él quiera para hacernos seguir en esta batalla de la mejor forma y ganar batalla tras batalla. Algunas las vamos a perder, no todas las vamos a ganar. Pero por eso está el arrepentimiento, porque Él nos limpia todos los días. En resumen de este capítulo que estamos viendo, el apóstol presentó 3 mandatos. Son 3 mandatos que él dice aquí, para resumir todo lo que hemos visto. Despiértate de tu letargo espiritual, ¿sí? Este no es tu mundo. Dice, despiértate. Dice, el día está por llegar. No sigas durmiendo. Estás en batalla, mi querido amado soldado. Segundo, desecha las obras de las tinieblas. No te amoldes al mundo. No hagas las cosas del mundo. Deséchalas. ¿Por qué? Porque viene el día, porque Jesucristo está cerca, porque el reino de Dios prometido está cerca. O sea, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces aquí construyendo una casa, ¿sí?, en un sitio que va a ser destruido? Lo sabemos, en Apocalipsis nos lo dice por todas partes. Jesús lo dijo en Mateo, nos lo dice Apocalipsis, nos lo dice Pedro en Primera de Pedro, nos lo dicen por todas partes. Esto se va a acabar. Entonces, ¿qué haces aquí haciendo riquezas donde todo se corroe y se daña? Hay que mirar al cielo y esperar a Cristo. Y por último dice, vístete de Cristo.
¿Qué quiere decir esto? Santifícate. Ya tienes el vestido, pero úsalo. Que la gente vea que lo estás usando. No que seas un soldado con las armas vendiendo chicles en la esquina de un vecindario. Imagínate un soldado vendiendo chicles con las armas y uno dice, oye, este está loco, ¿qué hace aquí? Y la guerra está allá y este no está peleando. Y a él apenas lo vean, por lo menos en Colombia, que hay guerrilla, ven un uniformado, la guerrilla lo ve, se lo bajan. Ese es un dicho colombiano. ¿Se entiende? Sí, se lo bajan porque dicen, ahí está el enemigo, ¡pum! Pero si él anda en el cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo, anda con el batallón, anda con el líder, anda con el Espíritu Santo, peleando las batallas y la buena batalla de la fe. Gracias, hermanos. Esto era lo que tenía para compartir de esta parte de la epístola tan maravillosa, que nos enseña mucho acerca de cómo debemos comportarnos como cristianos. No es fácil, no es fácil. Por eso venimos aquí, por eso leemos la palabra de Dios, porque no es fácil. Es un camino difícil. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda a caminarlo. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día de tu iglesia que viene para edificarse, Señor, edificarnos mutuamente, Señor. Sabemos que somos débiles, pero fuertes en ti y con las armas de la luz que nos has dejado, Señor. Guíanos siempre, Señor, protégenos del mal, ayúdanos a resistir al maligno, a resistir las dificultades en el nombre de Cristo y seguir caminando en este camino de santificación que nos has puesto, Señor, en este camino de peregrinar. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, para que todos aquellos que aún no han visto tu luz, tú, en tu misericordia, Señor, hagas que te vean, Señor, y que tú les llames en tu voluntad. Bendice a esta tu iglesia, Señor, y a la Iglesia Universal tuya, para que esta semana todo sea en bendición para nosotros y que podamos enfrentar las cosas en bendición y en amor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.